Buenos días. Para el día de hoy tenemos otro de los temas más relacionados en la parte de sistemas de información y bueno, siempre relacionado con un enfoque en la parte de ingeniería en producción industrial, ingeniería industrial. Y es un poco de lo que vamos a ver en cuanto a unos temas específicos para entender un poco de las nuevas tecnologías y cómo puede ser de utilidad en nuestro campo de trabajo. En este caso particular, lo que es la inteligencia artificial, machine learning, deep learning y ciencia de datos son los temas que tenemos para el día de hoy. En primera instancia tenemos lo que es inteligencia artificial, y para esto primero tenemos que definir qué es la inteligencia. Entonces aquí podemos decir que la inteligencia se utiliza para resolver problemas complejos, hacer generalizaciones, establecer relaciones, un análisis, la percepción, la comprensión y aprendizaje, y también la creación. Eso es un poco de lo que interviene en este concepto que es inteligencia nada más, ¿verdad? Si ya queremos verlo con la parte de inteligencia artificial, pues hay diferentes conceptos que vamos a ver a continuación. En primera parte está lo que es la definición de Feigenbaum y Barr en los 80s, que definían a la inteligencia artificial como parte de las ciencias de la computación que se ocupa del diseño de sistemas inteligentes. Esto es, sistemas que exhiben características que asociamos a la inteligencia de las conductas humanas. Por otro lado, tenemos lo que es la definición de Rick y Knight, que es el estudio de cómo lograr que las computadoras realicen tareas que por el momento los humanos hacen mejor. Eso fue ya para el año 91. También tenemos la definición de McCarty en 1998, que define que inteligencia artificial es la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas. Esto está relacionado a la tarea de usar computadoras para entender la inteligencia humana. Pero inteligencia artificial no tiene que limitarse a métodos que son biológicamente observados. Entonces hay otros elementos también que se pueden considerar y un poco también de lo que vamos a ver más adelante. La rama de las ciencias de la computación, que se ocupa de la automatización de la conducta inteligente. Esto lo define Luger y Stubblefield en 1993. Entonces, bueno, como vemos hay diferentes conceptos y parte de los objetivos que trata de alcanzar lo que es la inteligencia artificial se basa en lo siguiente. Número 1, desarrollar sistemas que piensan como humanos. Número 2, desarrollar sistemas que actúan como humanos. 3, desarrollar sistemas que piensan racionalmente. Y 4, desarrollar sistemas que actúan racionalmente. Entonces es un poco también en relación a las definiciones que teníamos anteriormente. Ver un poco en donde no solo es a nivel de raciocinio y acción como un ser humano, sino también lo que es ya orientado a el uso racional o el pensamiento racional o la acción racional que estos pueden tener. Algunos de los fundamentos de lo que es la parte de inteligencia artificial, bueno, por lo menos algunos elementos, lo que vamos a tener una entrada de datos y unos resultados. Dentro de estos elementos vamos a tener lo que es la unidad de control, la unidad aritmética, que va a estar vinculada a ambos con lo que es la memoria central, que estos son algunos algoritmos de búsqueda y comparación de datos, los datos como tal también, pero hay una base de conocimientos que es una memoria externa que va a disponer. Como parte de los fundamentos de la inteligencia artificial podemos tener lo siguiente. Uno, lo que es el lenguaje natural, y es el lenguaje hablado escrito en un determinado idioma. Reciben datos de entrada del lenguaje natural, produciendo resultados en el mismo lenguaje. Constan de una base de conocimientos que reconocen el idioma, provocando reacciones correspondientes a dicho idioma. Esto es una de las partes, lo que es el lenguaje natural. También
vamos a encontrar lo que es el reconocimiento de voz. El objetivo es capturar la voz humana con una computadora. La voz es capturada por un micrófono produciendo una señal analógica, posteriormente digitalizada. Se compara con patrones de la base de conocimiento con el fin de reconocer la voz integrada. Eso es parte de esos otros elementos. También tenemos lo que es el reconocimiento de formas. Entonces trata de imitar la visión humana por medio de una cámara de video. Esta señal produce una señal analógica posteriormente digitalizada, se procesa y se realizan las comparaciones con los patrones contenidos en la base de conocimientos hasta conseguir el reconocimiento de la forma. Esos son algunos elementos. Uno de los personajes, si lo podemos llamar así, históricamente, que es importante reconocer, pues tenemos a lo que es Alan Turing, particularmente porque él define para el año 50 aproximadamente lo que es el comportamiento inteligente, la incapacidad de diferenciar entre respuestas del ordenador a respuestas humanas. Entonces, ¿qué supondría? Bueno, algunos de los elementos: procesamiento del lenguaje natural, representación del conocimiento y razonamiento automático, aprendizaje automático, que en este caso tiene que ver con lo de machine learning, deep learning e inteligencia artificial. Parte de los aportes relevantes que hizo Turing a la historia. Turing es considerado como el padre de la computación porque para la Segunda Guerra Mundial él, junto a un equipo de investigadores, logró decodificar lo que era la máquina Enigma de los alemanes, y con eso pues lo que fue el ejército aliado tuvo una ventaja para hacerlo. Entonces para poder interpretar ese código, pues él debió desarrollar una computadora que fue la primera que se utilizó. Era una máquina de codificación que pudo identificar cuál es el patrón que utilizaban los nazis para leer mensajes. Y esto es porque diariamente ellos modificaban el código que estaban utilizando. Entonces, cuando ya creían haber encontrado cuál era el código específico que estaban utilizando, pues al día siguiente existía otro diferente. Entonces encontraron cuál es el patrón que utilizaba, y con eso pues fue una ventaja a nivel de lo que corresponde a la Segunda Guerra Mundial. Sí, incluso hay una película, si pueden verla, se llama El Código Enigma, creo que recibió algunos premios también, muy buena, El Código Enigma. Entonces ahí se explica toda esta parte. Siempre un aporte importantísimo de lo que es Turing a toda la humanidad, diría yo, y para parte de los responsables de las últimas dos revoluciones, diría yo, que las revoluciones industriales, por ese aporte que realizó. Entonces, para que pues quieren, ahí pueden ver la película, se llama Código Enigma. Pero también, como parte de esto, Turing tenía una prueba específica, que es un poco de lo que se plantea aquí, que en este caso pues hay una persona que realiza preguntas, que está aislada, digamos, y pues esa persona tiene que identificar si quien les está brindando la respuesta es una máquina o es una persona, ¿verdad? A veces no hay diferencia. Puede ser el caso de un chatbot, puede ser en el caso de correos, no sé, en fin, depende cómo esté estructurado esa máquina. Entonces la prueba de Turing es que se realice eso, que una persona se encuentra en una sala aislada, hace una serie de preguntas y analiza las respuestas y determina si la respuesta fue elaborada por una máquina o una persona. En eso es lo que consiste principalmente. Pensar racionalmente. La corriente logística en inteligencia artificial trata de crear sistemas inteligentes utilizando la lógica formal. Los inconvenientes que esto tiene, pues es necesaria una representación de conocimiento informal o difuso. Es que es un poco de lo que hay que interpretar. ¿Cómo sería esto? Pues ver un poco, bueno, ahí se menciona un poco de probabilidades
la explosión combinatoria de posibilidades también, que está relacionada a estos dos puntos, y tal vez de una forma más resumida, lo que es la experiencia que se va obteniendo, que ante una determinada situación se evalúa cuál fue el resultado que se obtuvo, cuál fue el rendimiento, y eso va a servir de información para posteriormente, cuando se tenga esa misma duda o esa misma acción, de acuerdo a esa experiencia, por eso se habla de probabilidades y posibilidades, se tome el que mejor resultado dio anteriormente. Eso es un poco de cómo actuamos también a nivel de seres humanos, ¿verdad? Que a raíz de las experiencias pues tomamos una decisión específica. Actuar racionalmente hace uso de agentes como la percepción y la actuación, que era un poco de lo que mencionaba ahora. Se necesita hacer resolver situaciones que el pensamiento racional no puede por sí solo. Entonces, hacer acciones reflejas, retirar la mano del fuego, por ejemplo. El estudio de inteligencia artificial como agentes racionales tiene dos ventajas. Es más general que el pensamiento racional y es más cercano al método científico que el comportamiento y el pensamiento humanos. También lo que es inteligencia artificial, podemos decir que es la combinación de ciencias de computación, ingeniería mecánica y electrónica, fisiología y filosofía. También la creación de máquinas que puedan pensar, que esto es uno de los elementos más importantes. Por eso, también es importante conocer un poco de la evolución histórica de lo que es la inteligencia artificial. Entonces vamos a hacer un recorrido desde 1943 hasta lo que es la actualidad, que ya es donde la inteligencia artificial se industrializa. Los inicios fueron del 43 al 56, podemos hablar de McCulloch Pitts, que fue el primer modelo de neurona. Eso es un poco de esta parte. Ahí, por ejemplo, ya podemos trabajar o hablar de esa parte de análisis por capas, si se quiere. En el caso también Hebb fue uno de los que aportó en la regla de aprendizaje hebbiano de Hebb. Hoy en día lo que son las redes neuronales se utilizan, por ejemplo, para lo que es la parte de visión artificial, para identificar elementos, objetos. Minsky-Edmonds es el primer simulador de red neuronal y consideró 40 neuronas. Tal vez para darnos una idea, en esto también, pues la cantidad de neuronas que tiene una persona son miles de millones específicamente. Bueno, voy a buscar el dato para ser conciso en ese dato. Dice que se habla que existen millones de ellas, se calculan que posee alrededor de 80 millones, por ejemplo. Entonces, para ver un poco de comparación en lo que es este tipo de modelo de 40 neuronas con el que posee, por ejemplo, un ser humano, que es de 80 millones, perdón. Entonces es bastante grande la diferencia. Esos fueron los primeros modelos y ahora tienen mayor capacidad. Los inicios fueron en 1943. El taller Dartmouth es el bautizo de la inteligencia artificial con McCarthy, Minsky, Shannon, Rochester, Moore, Samuel, Solomonoff, Selfridge, Newell y Simon. Esos son algunos de los que están, ahí los podemos ver. Y Newell Simon es la parte de teórico lógico, es lo que él desarrolló. Adicionalmente, ahí podemos ver que lo que tiene que ver con esta parte, ya para el año 52 al 69 hay un entusiasmo inicial, hay grandes expectativas y los primeros años estuvieron llenos de éxitos, aunque con ciertas limitaciones. Entonces hay un entusiasmo general y grandes esperanzas. Algunos hitos: la hipótesis del sistema de símbolos físicos y el lenguaje de alto nivel LISP.
el generador de consejos, micromundos, destacando el mundo de los bloques, RNs como adelines o perceptores, pero aún así las predicciones muy optimistas chocaron con una realidad difícil de modelar y excesivamente compleja en muchos casos. La traducción, búsqueda de soluciones genéricas vamos a ver, y principalmente es parte de lo que ahí se puede hablar. Del 66 al 73, hasta el momento, la investigación de inteligencia artificial estaba centrada en el desarrollo de mecanismos de búsqueda de propósito general y métodos débiles. La alternativa es el uso de conocimiento específico del dominio que facilita el desarrollo de etapas de razonamiento más largas, pudiendo así resolver casos recurrentes en dominios de conocimiento restringido, que se conoce como DENDAL. Los sistemas basados en conocimiento para ese mismo periodo son sistemas expertos. Surge esta nueva metodología que puede aplicarse a distintas áreas de la actividad humana, muy empleado en el diagnóstico médico MISIN. Entonces ya ahí vemos un poco de las aplicaciones que ha venido teniendo. Se incorporan también los factores de certeza. Aparecen los marcos de Minsky. Ya para los años 80 ya la inteligencia artificial se industrializa. Entonces el primer sistema experto comercial con éxito, que es R1 por Digital Equipment Corporation. Y en el 81 los japoneses anunciaron su proyecto de quinta generación. Los Estados Unidos construyen el MCC, que es el Microelectronics and Computer Technology Corporation. Es ese que tenemos ahí, por ejemplo, donde ya se empieza esta parte de investigación más aplicada a la que es la industria. En la actualidad también, ninguno cumplió completamente sus objetivos, mientras que el Reino Unido se restaura el patrocinio, subvención. La industria de inteligencia artificial creció rápidamente, pasando de unos pocos millones de dólares en 1980 a billones de dólares en el 88. Ahí podemos tal vez citar también que, por ejemplo, en la actualidad, hace algunos años, lo que era China, pues hablaba de, o siempre ha tenido una cultura muy reservada, solo para ellos y demás, pero cuando se habla del término de inteligencia artificial, ellos han buscado aliados porque es definitivamente un elemento que necesita ser desarrollado no solo por una nación, sino porque tiene que ser en conjunto, dado el campo de aplicaciones y todo lo que se puede llegar a desarrollar. Poco después llegó la época del llamado el invierno de la inteligencia artificial. Y aquí entonces podemos citar lo siguiente: aplicaciones de lo que es la inteligencia artificial, la lingüística computacional y también lo que es la parte de minería de datos. Es parte de los elementos que uno puede llegar a trabajar con lo que es inteligencia artificial. En este caso, lo que es la minería de datos, un poco relacionado, podemos citar el caso del algoritmo que realizamos para generar nubes de palabras, por ejemplo, donde había una serie de textos, se tomaba y con él podíamos generar información específica, ¿verdad? Para saber cuáles eran las palabras más utilizadas por las personas. Eso es parte, digamos, de lo que ahí podemos trabajar. Mundos virtuales, la parte de realidad virtual, realidad aumentada. El procesamiento del lenguaje natural, Natural Language Processing, que es este que tenemos ahí. Entonces, igual que ya es el procesamiento con voz, que ya lo vemos con diferentes aplicaciones. No sé, por ejemplo, tal vez citar el caso de Alexa y otros elementos similares que hay actualmente. En la parte de robótica tenemos algunos. Ahí en este caso tenemos el ejemplo del robot que dispone de Toyota, y también, no sé, un caso tal vez más familiar, el Asimov que aparece ahí,
Pero también está el caso del NAO, por ejemplo, ya a nivel educativo, que también se puede utilizar o se puede pensar en él. Sistemas de apoyo a la decisión, videojuegos, claro está, y hay más elementos. Y bueno, vamos ahora con lo que es la parte de Machine Learning. El Machine Learning es aprendizaje automático y aprende de los datos. No programación explícita, es un descubrimiento de patrones ocultos y toma decisiones basadas en los datos. Entonces, eso es un poco de lo que se puede trabajar. Veamos que, por ejemplo, ya es un algoritmo que identifica un patrón, que ese algoritmo tiene que ser entrenado para eso, ¿verdad? Después de ver muchas imágenes de un objeto. Cuando se utiliza la parte de visión artificial, pues puede reconocer ese elemento específico que está ahí. Tenemos lo que es la programación tradicional contra el Machine Learning. Entonces, lo que es la programación tradicional se basa en datos y un programa que una computadora procesa y obtiene un resultado. En el caso del Machine Learning es que se utilizan los datos y el resultado son procesados en la computadora y se obtiene un programa. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener nosotros en cuanto a los datos, bueno, un dataset que va a ser utilizado una cantidad de datos como entrenamiento o training, un dataset de training para identificar, o sea, ya los resultados que hay, ver patrones y después con esa estructura, lo que se hace es que se genera un programa que pues va a seguir identificando ese patrón que tenía el dataset de entrenamiento. Entonces aquí podemos ver que lo que es Machine Learning está compuesto de diferentes elementos, de lo que es matemática y estadísticas, ciencias de la computación e inteligencia artificial, y el dominio del conocimiento. Entonces también para ubicarlo veamos que el caso de lo que es Machine Learning es una parte de las ciencias de la computación y la inteligencia artificial. Ejemplo de aplicación, lo que es la detección de fraude en tarjetas de crédito, y esto puede ser que bueno, volvemos a este tema antes de pasar al otro. Que en el caso de esta detección de fraude en tarjetas de crédito, pues, para dar un ejemplo, pues tal vez uno a nivel de una persona tiene a nivel de cliente, pues el banco va a registrar las diferentes transacciones que hay y hay un comportamiento específico, ¿verdad? Que tal vez supongamos que este mes recibe la tarjeta y pues usted comienza a gastar dependiendo de sus necesidades. Entonces el comportamiento que tiene este mes probablemente sea muy similar al del siguiente y posteriores. Entonces ya se identifica una tendencia, pero si en determinado momento aparece una transacción muy alta, a nivel de datos vamos a identificarlo como un punto atípico, digámoslo así, y entonces eso debería generar una alerta y decir que algo está pasando y se debe corregir. Entonces es un poco, digamos, de lo que se debe considerar y las formas en que se aplica Machine Learning en lo que es la detección de fraude. También se puede identificar de la siguiente manera en lo que es las recomendaciones de compra. Y imaginemos, por ejemplo, una empresa de e-commerce como tipo tal vez Amazon, en donde registra pues los diferentes transacciones que realizan las personas que ahí ingresan. Va a ir identificando un parámetro específico. Antes vimos, por ejemplo, que era un comportamiento basado en las experiencias de una persona en específico. Esta es diferente. Esta es que tal vez de todas las personas que han ingresado y que han comprado un artículo específico, este algoritmo de aprendizaje automático que va a decir, bueno, la mayoría de personas que compra una corbata de este color, como el que aparece aquí, y con estas características, pues también compra esta otra y te hace la recomendación.
Entonces va identificando patrones que se da con esto. También lo que es otros ejemplos de aplicación, bueno, anuncios orientados en aplicaciones móviles, análisis de sentimiento en las redes sociales, monitorización climática para detectar patrones estacionales, la detección de patrones en la lucha contra el crimen y la aplicación en sanidad también, que ya lo hemos visto, por ejemplo, actualmente que se hizo la codificación aquí en Costa Rica de todo el genoma, la secuencia genómica del COVID, de identificar la la cepa específica, digamos, del virus que estaba en Costa Rica. Y así se ha hecho en otros lugares. Las principales categorías de Machine Learning es, por ejemplo, para la parte de clasificación, para regresión, la segmentación o clustering, que es, por ejemplo, cuando se desarrolló el algoritmo de textos, que se hizo un dendrograma, pues eso, esa parte. Y también las asociaciones. Entonces, es un poco de lo que podemos llegar a alcanzar con lo que es Machine Learning. El objetivo que se tiene en el caso de clasificación es predecir una categoría, si va a ser, por ejemplo, a nivel de clima, soleado, ventoso, lluvioso, nublado. En el caso de la regresión es predecir un valor numérico a futuro. Y en el caso de segmentación o clustering es organizar en grupos homogéneos que tengan características similares. También a nivel de asociación es identificación de eventos que ocurren juntos o en secuencia, ¿verdad? que se pueden ir presentando. En el caso de Machine Learning, puede ser aprendizaje supervisado o no supervisado. Cuando es supervisado tiene un objetivo y nosotros le definimos cuál es ese objetivo y qué es lo que va a identificar. Entonces en ese caso se utilizan lo que son de clasificación y regresión. Cuando es no supervisado, o sea, sin un objetivo específico, digamos, o no dentro de un parámetro que nosotros establecemos, está la parte de segmentación o asociación. El aprendizaje supervisado. Entonces la base de conocimiento del sistema está formado por ejemplos de etiquetados anteriores. Ejemplos de problemas: determinar si un correo es spam, determinar el precio de un piso teniendo otros valores de referencia, un nivel de regresión. Y algunos algoritmos son vecinos más cercanos, naive de valles, árboles de decisión y regresión. Esos son un poco tal vez ahí como para citarlos, pero realmente son varios, como hemos visto tal vez en algunos de los algoritmos que hemos desarrollado en nuestro caso con lo que es RStudio. Por ejemplo, aquí está un ejemplo es el aprendizaje supervisado con reCAPTCHA, que se utiliza donde, por ejemplo, le indican a usted, bueno, identifique imágenes donde haya números de calles. Entonces, eso es un poco, digamos, de ese ejemplo. El aprendizaje no supervisado, en este caso el sistema tiene que reconocer patrones para poder etiquetar nuevas entradas. Algunos algoritmos son agrupamiento por K-medias y análisis de componentes principales. En este caso es uno de los que decía anteriormente, que en nuestro caso hemos desarrollado con lo que son los dendrogramas. Otros aprendizajes: está el aprendizaje semisupervisado, combina los dos anteriores y tiene en cuenta los datos marcados y no los marcados, y los no marcados, perdón. Y también está el aprendizaje por refuerzo, que es el sistema aprende a base de ensayo de error, que se hablaba antes un poco del pensamiento difuso. Su información centrada lo obtiene desde el mundo exterior como respuestas a sus acciones. Posteriormente tenemos ya la parte de Deep Learning, que Deep Learning pues considera un poco de elementos relacionados con el Machine Learning y el Big Data y el Data Mining, ¿verdad? Como lo tenemos ahí. En lo que es el Deep Learning, lleva a cabo el proceso de Machine Learning usando una red neuronal que se compone de un número de niveles jerárquicos. En el nivel inicial de la jerarquía, la red aprende algo simple y luego envía la información al siguiente nivel. En el siguiente nivel
toda la información sencilla, la combina, compone una información algo un poco más compleja y se lo pasa al tercer nivel y así sucesivamente. Esto es la parte de neuronas que vimos anteriormente y de lo que hablaba a nivel de comparación, que es por etapas. Continuando con el ejemplo del gato, el nivel inicial de una red de Deep Learning podría utilizar las diferencias entre las zonas claras y oscuras de una imagen para saber dónde están los bordes de la imagen. El nivel inicial que pasa por la información del segundo nivel, que combina los bordes construyendo formas simples, como una línea diagonal o un ángulo recto. El tercer nivel combina las formas simples y obtiene objetos más complejos como óvalos y rectángulos. El siguiente nivel podría combinar los óvalos y rectángulos formando barbas, patas o colas rudimentarias, y el proceso continúa hasta que se alcanza el nivel superior de jerarquía, el cual la red aprende a identificar gatos. Entonces un poco ahí lo que está. Este aprendizaje pues hay que cargar el algoritmo o entrenarlo. Si es en caso de identificación de gatos, como está ahí, pues mostrarle muchas imágenes relacionadas con este tipo de animal, ¿verdad? Hasta que ya posteriormente pues tenga capacidad de identificarlo. ¿Por qué es útil el Deep Learning? El Deep Learning ha llamado mucho la atención por su potencial utilidad en distintos tipos de aplicaciones. En este caso, pueden aplicarse con éxito a grandes volúmenes de datos. De hecho, es una de las cosas. Para poder utilizar este tipo de herramientas como Deep Learning, Machine Learning, necesitan mucha información. Entonces, principalmente debido a que obtiene tasas de éxito elevadas con entrenamiento no supervisado. En el caso del ejemplo, las redes de Deep Learning aprenderían a identificar gatos, aunque las imágenes no tuvieran la etiqueta de gato. ¿Por qué es útil el Deep Learning? Bueno, a continuación se muestran algunos de los principales problemas reales en los que distintas compañías están aplicando Deep Learning en la actualidad. 1. Utilización de imágenes en lugar de palabras clave para buscar un producto de una empresa o artículos similares. Identificación de marcas y logotipos de empresas en fotos publicadas en redes sociales. Monitorización en tiempo real de reacciones de canales online durante el lanzamiento de producto. La orientación de anuncios y predicciones de preferencias de los clientes. La identificación y seguimiento de los niveles de confianza de los clientes, sus opiniones y actitud en diferentes canales online y servicios de soporte automatizado al cliente. Y la identificación de clientes potenciales. ¿Por y para qué es útil el Deep Learning? Entonces aquí podemos hablar que es para la detección de fraudes, recomendaciones a clientes, gestión de relaciones con los clientes, mejor comprensión de enfermedades, mutaciones de enfermedades y terapias genéticas, análisis de imágenes médicas como radiografías y resonancias magnéticas, aumentando la precisión diagnóstica en un menor tiempo y con un menor costo que los métodos tradicionales, la exploración de la posibilidad de reutilización de fármacos ya conocidos y probados para uso contra nuevas enfermedades, detección, prevención, predicción de amenazas sofisticadas en tiempo real en el campo de ciberseguridad, identificar en textos de sentimientos positivos y negativos, temas y palabras claves, un poco también de los ejercicios que hemos trabajado, la localización de caras e identificación de emociones faciales, reconocimiento de voz y clasificación de videos. Podríamos decir que entonces la inteligencia artificial es un subcampo de la informática que se creó en la década de los 60 y que trata de solucionar tareas que son sencillas para los seres humanos, pero difíciles para las computadoras. Entonces se trata de un concepto bastante genérico e incluye todo tipo de tareas, tales como la planificación, el reconocimiento de objetos y sonidos, hablar, traducir, realizar actividades creativas como por ejemplo crear obras de arte o la poesía. En el caso del Machine Learning o aprendizaje automático se ocupa de un proceso de la inteligencia artificial. Dado un problema de inteligencia artificial que se puede describir en términos discretos, por ejemplo, dado un conjunto de posibles acciones para un determinado objetivo, ¿cuál es la correcta? Y disponiéndose de una gran cantidad de información sobre el mundo se determina cuál es la acción correcta sin que el mecanismo de elección se encuentre previamente programado. Es decir, el sistema aprende de forma autónoma a tomar decisiones. De forma práctica se traduce en una función en la que a partir de una entrada se obtiene una salida
con lo que el problema radica en construir un modelo de esta función matemática de forma automática. Por lo tanto, la principal diferencia radica en que un programa muy inteligente que tiene un comportamiento similar al humano puede ser IA, o inteligencia artificial, pero a menos que sus parámetros se aprendan automáticamente a partir de los datos, no es machine learning. Entonces, eso es parte, digamos, de la principal diferencia que hay entre lo que es inteligencia artificial y machine learning. Y finalmente tenemos lo que es la parte de ciencia de datos. Entonces, ¿qué es? Bueno, no existe una definición en consenso, sino que difiere según las fuentes. Pero aquí podemos citar que se dice que es el estudio de extracción generalizada de conocimiento a partir de información de datos. Esto es algo nuevo, no se parece a alguna ciencia con la que ya estemos familiarizados. Bueno, la estadística, una de las cosas que está aquí relacionada, la estadística consiste en el estudio de la recolección, análisis, interpretación, presentación y organización de datos. La ciencia de datos trata del estudio de la extracción generalizada de conocimiento a partir de la información de datos. Entonces veamos una relación que hay ahí entre la ciencia de datos y la estadística. Tras consultar varias opiniones y diferentes fuentes, podemos llegar a la conclusión que existen diferencias. El enfoque de Data Science es más holístico, más global, partiendo de grandes volúmenes de datos, puede extraer conocimiento que aporte valor a una determinada organización que sea. Y también el foco principal se sitúa en la extracción del conocimiento, empleado para ello las herramientas que estén al alcance. Y pues una de las cosas, se habla mucho de lo que es el científico de datos. Y pues aquí hay una referencia como para poder llegar a tenerlo. Entonces, se dice que el científico de datos es capaz de estudiar las diversas fuentes de información, extraer datos a partir de formatos tanto en base de datos racionales y no racionales, y otros elementos que están a la larga. Son algunos elementos que hemos trabajado de forma general, y el ingeniero industrial pues llega a tomar parte de este rol, y un poco relacionado con su visión del análisis de procesos y esa parte estadística que habitualmente manejamos. Entonces es importante todavía prestar atención a estos términos y ver cómo los tomamos y adaptamos para mejorar en cuanto al trabajo que habitualmente realizamos. En el caso del curso, nosotros hemos hecho algunos algoritmos ya de aprendizaje automático, y también conocido algunas aplicaciones en cuanto a inteligencia artificial que podemos trabajar. Entonces, la idea ha sido eso, conocer un poco de estos elementos. Muchas gracias.